Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Hasta qué punto es inusual esta carta de dos mandatarias que a priori están en las antípodas ideológicamente hablando? Bueno, en la política europea no es inusual que mandatarios, que primeros ministros de distintas ideologías actúen juntos en Europa, porque, bueno, por un lado es verdad que están las sensibilidades del color político, pero también están los intereses nacionales o la manera que cada uno interpreta los intereses nacionales. Recordemos, en la crisis del euro, pues Mariano Rajoy estuvo de la mano de François Hollande, ¿no?, el socialista que presidía Francia en aquel momento. Y bueno, pongo este ejemplo de que Rajoy se ha coaligado en Europa con personas de izquierdas y viceversa, o más antes Aznar con Tony Blair. Es decir, que dado que la integración europea no es un proceso de política doméstica, pues a veces ocurren estas coaliciones que es verdad que pueden parecer un poco llamativas por el color político, pero no lo son en Bruselas. Entonces le pregunto, ¿cómo se explica este movimiento? Porque desde que se inició esta crisis en Ceuta, Italia y Dinamarca han ido de la mano. Bueno, en este caso, he dicho antes que en Europa, bueno, pues uno puede ir más allá de la ideología, pero en este caso sí que, curiosamente, el hecho de que una primera ministra socialdemócrata y una primera ministra de derecha radical o extrema derecha en Italia vayan juntas, además dos países tan lejanos, ¿no?, sí que es un poco la política interna, porque tanto en Dinamarca como en Italia, lo que es la confrontación política, la política doméstica del día a día, sí está muy marcada por la inmigración. En Italia es lo que realmente explica el propio ascenso de Meloni, la idea de que Italia pues no podía defender sus fronteras cuando las crisis, ¿no?, que sigan habiendo, ¿no?, de las llegadas a Lampedusa. Y bueno, pues al final la inmigración en Italia es lo que marca, porque la sociedad italiana quizá menos tolerante. Y en Dinamarca, que es probablemente de los países escandinavos el más duro con la inmigración, mucho más que Suecia, más que Noruega, pues la primera ministra, a pesar de ser socialdemócrata, ha creado su reputación y ha conseguido apoyo político más allá de lo que uno puede esperar de una líder de centro-izquierda, en base a ser muy dura con la inmigración. Claro. También porque la sociedad danesa en ese sentido es más dura, ya desde la crisis de refugiados hace 10 años, donde los daneses, en aquel momento con otro gobierno, fueron especialmente duros. Ella acaba de renovar su coalición de gobierno, donde hay fuerzas más a la derecha que ellas, y entonces no es tan extraño, no tiene una buena relación con Pedro Sánchez, a pesar de compartir el Partido Socialista Europeo, y entonces no es tan extraño que en esta lógica de la política europea, y que además en sus dos países la inmigración es un tema muy controvertido y donde ella ha hecho bandera de esa dureza a pesar de sus credenciales socialdemócratas, que hayan ido de la mano. ¿Y cuánto puede desestabilizar esta alianza Europa teniendo en cuenta la fuerza que tienen los países nórdicos, ¿no?, que hacen frontera directamente con Rusia y que por lo visto hasta ahora, por la respuesta dada, esa frontera este parece por lo menos mucho más importante para Europa que la sur? Bueno, es verdad que aquí se combinan dos elementos, ¿no? Por un lado tenemos una guerra en Ucrania, donde por cierto España está siendo muy solidaria con Ucrania y está siendo muy solidaria también con los países bálticos y con otros países del este, ¿no?, Eslovaquia, Rumanía, el propio espacio aéreo de los escandinavos. Es decir, que hay un elemento de guerra abierta desde el año 2022, donde España está siendo socia comprometida con los países del este. En el sur no tenemos ese tipo de situación. Y luego, en la frontera este, ha habido algunos fenómenos de ataque híbrido, si queremos, o instrumentalización de la inmigración, en este caso más por Bielorrusia, que es un aliado de Putin, donde sí que es verdad que polacos y bálticos pues han reaccionado de una manera muy, muy dura. Claro, en el caso de España, la política española es que, por supuesto, no entendemos que Marruecos es un agresor directo. Podemos tener dudas bastante bien fundadas de que hay una cierta complicidad del Estado marroquí en la crisis de lo que pasó el otro día, pero claro, la manera de gestionar, empezando porque la propia España no quiere identificar a Marruecos como un agresor, hace que, bueno, la situación de España sea un poco incómoda, pero realmente creo que la respuesta europea, al menos la inicial, ¿no?, la de la Carta de los 22, promovida por Dinamarca y por Italia, tuvo mucho más que ver con temas domésticos, migratorios, el enfado de que España haya hecho esta regularización masiva de más de 1 millón de inmigrantes sin haberla comunicado, coordinado con los socios europeos, mucho más que ver con eso que con la propia frontera sur-este o con la situación Rusia o Marruecos. Y de hecho lo que ha faltado ha sido un elemento de conexión entre si estamos preocupados por cómo defender la frontera este de instrumentalización de la inmigración, hagamos lo mismo con la frontera sur. Eso es lo que ha faltado en Italia y en Dinamarca y los que le han apoyado, que más bien han pensado en términos muy de política doméstica, muy cortoplacista, muy también de lo que su votante pide, que está muy asustado con
la inmigración y un elemento de castigar a España por políticas migratorias que ellos entienden equivocadas y no tanto en sí mismo por el elemento de la frontera. Pues Ignacio Molina, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo. Un saludo.